Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Jeffrey Fabián. Bienvenido una vez más a este canal de estudio bíblico Una Manada Pequeña. En el día de hoy vengo a traerle un estudio sobre el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos que Dios mismo con su propio dedo escribió en tablas de piedra, a diferencia del libro de la ley de Moisés, que el mismo Moisés escribió en rollos lo que escuchó de Dios en el monte Sinaí para proveerla al pueblo, donde hay muchos estatutos, mandamientos, bendiciones, maldiciones, leyes cívicas, morales, ceremoniales, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico, todo está ahí en el rollo del libro de la ley de Moisés. Y quiero traer esa diferencia que hay, porque en las corrientes denominacionales, todo lo que es el Antiguo Testamento, dicen, no, esto es la ley de Moisés y todo eso pasó. Ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento. Y eso es ilógico lo que se dice. Por eso siempre es bueno estudiar las Escrituras y no dejarnos llevar de corrientes tradicionales y denominacionales, sino que nuestro fundamento esté en la palabra. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento es lo que es el Tanaj, o sea, Torah, Nevin y Ketuvim, que es preceptos escritos, tantos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, como Nevin, que es profetas. Y hay muchas cosas que están en los profetas y en la palabra de Dios en total, en Tanaj, que todavía falta por cumplirse y que todavía tiene cumplimiento, que no todo ha pasado. Así que quédese conmigo para que podamos entender la diferencia de estos conceptos. Dios le bendiga. Aquí podemos ver los 10 mandamientos de Dios. Aquí vemos en esa ilustración a Moisés con las 2 tablas de los 10 mandamientos descendiendo del monte Sinaí. Y lo que pasa aquí es que en el libro de Éxodo, capítulo 20, el Señor desciende sobre el monte Sinaí y pronuncia con sus palabras los 10 mandamientos al pueblo para que ellos los escuchen y tengan temor. Y el pueblo se tiene tanto temor que le dice a Moisés, Moisés, ve tú y habla con el Señor para que el Señor, al hablar, nosotros no nos moramos aquí mismo. Entonces Moisés va y sube el monte Sinaí por orden de Dios y es el intermediario entre Dios y el pueblo, para que el pueblo no se asuste de sobremanera grande como estaban ellos. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 12, aquí vemos como dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí vemos que Dios le dice a Moisés que suba al monte y que lo espere allá, y que Dios le iba a dar a él tablas de piedra, la ley y mandamiento que el Señor había escrito. ¿Y dónde el Señor había escrito esos mandamientos? En esas tablas de piedra. El Señor escribió esos mandamientos en esas tablas de piedra, le entrega a Moisés la tabla de piedra con esos mandamientos y por arriba de eso le dicta a Moisés la ley para que Moisés le escriba en un rollo, en un libro, y eso lo veremos más adelante. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, o sea, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Aquí vemos que el que escribió los 10 mandamientos en estas tablas de piedra fue Dios, con su dedo, dice. Y esto lo confirma en Éxodo 32:15. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Solamente eso traía en su mano, 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y esto nos confirma totalmente quién es que escribió estas tablas de piedra. No fue Moisés, sino Dios mismo con su dedo. Escritura de Dios, dice la palabra, con el dedo de Dios. Y sabemos que Moisés, al descender del monte de Sinaí con las 2 tablas, lo que ve al pueblo
adorando a un becerro de oro que ellos se levantaron por medio de Aarón. Y Moisés, lleno de rabia, lanza las 10 tablas, las 2 tablas de los mandamientos, y la destroza juntamente con el becerro y vuelve ese becerro polvo. Entonces aquí vemos que Moisés, del enojo que le dio, destruye esas tablas que Dios le dio. Entonces Dios lo que hace, por ejemplo aquí en Éxodo 34:1, y dice Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces aquí lo que vemos es que las primeras tablas fue Dios que la sacó, las produjo, las escribió y se le entrega a Moisés. Pero en esta segunda vuelta ya, Dios le dice a Moisés: alízate 2 tablas como las primeras. Alízate las 2 tablas, y yo voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Aquí podemos ver que ya en la segunda tabla es Moisés que se labra esas 2 piedras, pero el que la escritura la vuelve y la reescribe el Señor. Y aquí podemos ver que en Deuteronomio, Moisés narra a la siguiente generación que iba a entrar a la tierra de Canaán el mismo hecho que está en el libro de Éxodo, porque todo lo que pasó en el libro de Éxodo le pasó a esa generación que Dios había sacado por medio de Moisés de la tierra de Egipto. Y por causa de la incredulidad de ellos y del pecado de ellos, todos ellos quedan postrados en el desierto. Toda esa generación muere por falta de credulidad al Señor. Y lo que hace el Señor es que dice: todos ustedes perecerán aquí en el desierto, y los que van a entrar a la tierra de Canaán serán sus hijos. Y esta generación de estos hijos fueron los que crecieron, y ellos fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Y de esa antigua generación de los padres, solamente 2 personas fueron los que pudieron entrar, que fue Josué y Caleb. Y entonces a esta nueva generación, que es la que están liderando de los hijos de los padres que murieron en el desierto, porque ellos duraron 40 años en el desierto dando vueltas, Moisés les repite de nuevo todos los mandamientos de nuevo en el libro de Deuteronomio. Y dice así: y él os anunció su pacto, Moisés narrándole a esa nueva generación, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los que escribió en 2 tablas de piedra. Aquí vuelve y lo repite, que fue Dios que escribió en las tablas de piedra esos 10 mandamientos. Y dice en el Deuteronomio 9:9: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedras, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y esta palabra asamblea viene del hebreo kahal, que significa eso mismo, asamblea, que en griego significa eclesía, iglesia. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí. Aquí en Moisés narrándole a esa nueva generación lo que había pasado, porque cuando eso pasó, me imagino que esos jóvenes que están ahí estaban pequeños y algunos todavía no habían nacido. Y Moisés le está narrando lo que pasó con sus padres, diciendo: y me dijo en el verso 12 Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz.
déjame que lo destruyas y borres su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y dice Moisés, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, y habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y ahí podemos ver la historia que yo le acabo de relatar. En Deuteronomio 10 dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos piedras o dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano, y escribió, dice, o sea que Dios escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Y esa arca que hemos estado escuchando aquí es el arca del pacto, o el arca de la alianza, que estaba hecha de madera de acacia y forrada por fuera con oro. Y vemos esos dos querubines que están en la parte de lo que es el propiciatorio, que es la tapa básicamente de esa arca. Y dice la palabra de Dios, como podemos ver ahí, que Moisés puso las dos tablas dentro de esta arca. Por aquí donde lo dice, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces aquí podemos ver que esas tablas del testimonio, que tienen 10 mandamientos, la primera las hizo Dios, la segunda las hizo Moisés, pero las escribió Dios nuevamente. Y Moisés la puso dentro de esta arca. Y aquí vemos la confirmación en Primera de Reyes 8:9. Dice, en el arca, o sea en esto, ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Aquí vemos la confirmación. En Crónica dice lo mismo. Segunda de Crónicas 5:10. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y aquí podemos ver ya 3 confirmaciones de que aquí adentro de esta arca lo que estaban eran las 2 tablas del pacto. Y esas eran lo que estaba ahí adentro. Y en algún tiempo después, al parecer, le agregaron la vara de Aarón que reverdeció, y los panes del maná en el arca de la alianza, juntamente con las tablas. Y aquí lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Ya esto es hablando del tabernáculo que ellos tenían en el desierto, donde la parte final del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, esa arca que podemos ver aquí. Y dice, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Eso lo dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, verso 3. Y esa es una ilustración de más o menos qué era lo que había en el arca del pacto posteriormente, porque sabemos que al principio solamente estaban las tablas de los mandamientos de Dios. Y aquí podemos ver las 2 tablas, los panes del maná y la vara de Aarón que reverdeció.
Y estas tres cosas, al final, eso era lo que había dentro del arca, más nada. Primero comenzaron con estas dos y después se agregaron estas dos más. Y aquí eso era lo único que había. Y la palabra dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Esto, los 10 mandamientos que están aquí en la palabra, en esa tabla que Dios mismo escribió con su dedo. Primera de Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí están los mandamientos de Dios. Y dice que la circuncisión ya nada es. Y la incircuncisión tampoco es nada, sino guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La fe que vence al mundo, primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto está más que claro. Hay muchas personas que quieren sacar una ultra mega interpretación de pasajes que están ya claros, que no necesita que palabra de hombre se le agregue. Ya con esto que está aquí ya sabemos claramente lo que dice la palabra. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Jesucristo. ¿Quiénes son eso? La iglesia perseguida por el dragón y posteriormente por el anticristo, que son los que guardan los mandamientos de Dios, se supone, y el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Viste? Ahí ve que hay un complemento de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y ahí podemos ver nosotros cuáles son los mandamientos de Dios. Y aquí podemos ver, leyendo lo que le dije al principio del video, Éxodo capítulo 20. Aquí dice los 10 mandamientos, los que Dios escribió en tablas de piedra, escritura de Dios, con el dedo de Dios, que se la entregó a Moisés. Y estos son, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el tercero. Ahora el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. ¿Cuál? El séptimo día, la cual nosotros sabemos que es el sábado, como se le dice regularmente para que entendamos. Pero la palabra es Shabbat, que es día de reposo o reposo, y es el séptimo día.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué extraño que cuando Dios está creando los cielos y la tierra, de esos 6 días de la creación, Dios no dijo estas palabras, pero en el séptimo día, según Génesis capítulo 2, dice que Dios no solamente reposó en ese día, sino también que lo santificó y lo bendijo. Y eso es del mandamiento del 1 al 4. Y seguimos con el quinto. Por ejemplo, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Porque si vemos los otros mandamientos, solamente son mandamientos. Pero este quinto mandamiento te dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí está la promesa: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás, o sea, no robarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Básicamente, no codicies nada o no codiciemos nada de nuestro prójimo. Y aquí están los 10 mandamientos. Y aquí podemos ver, de aquí es donde se saca lo que se dice que Jesús resumió estos 10 mandamientos, porque del mandamiento 1 al 4 se ama a Dios, porque dice el primer gran mandamiento, según Mateo 22, del versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y esto Jesús lo cita de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Qué significa esto? Que estos 4 mandamientos es amar a Dios, porque si amas a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 1, no tendrás dioses ajenos delante de él. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra en ningún lado. Ni te inclinarás a ellas, porque solamente amas a Dios y lo respetas a él. 3, no tomarás nunca el nombre de Dios en vano. Jamás. 4, reposarás el día que él dijo que reposara. ¿Por qué? Porque él también lo reposó. Dios es Dios y Dios no se cansa. Entonces Dios, ¿por qué lo hizo? Porque él es el maestro. Él enseña con su ejemplo. Dios no tenía necesidad de descansar, sino que él lo hizo para que sigamos sus pasos, sus obras. Por eso Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Básicamente, Yeshua, Jesús, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y aquí vemos cómo estos 4 se resumen en este gran mandamiento, que es amar a Dios. Y amar al prójimo es el segundo gran mandamiento, Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles 2 mandamientos? Del primer mandamiento, o sea, estos 4. Y del segundo gran mandamiento, estos 6 que están aquí. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo honrará a su padre y a su madre. El que ama al prójimo no lo matará de ninguna manera, ni de boca, ni de palabra, ni de mente, ni de nada, ni en el corazón. El que ama al prójimo no cometerá adulterio. El que ama al prójimo no le robará. El que ama al prójimo no hablará falso testimonio contra él. El que ama al prójimo no codiciará nada de su prójimo, y todo lo que sea semejante a estas cosas. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es lo que enseña esto en los 10 mandamientos, que son 10, no 9. Porque si le preguntas a cualquier persona, ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos tener otros dioses? Te dice: no, ese es el primer mandamiento. Ese es el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Perfecto. Y podemos hacer imágenes. Por ejemplo, nosotros que atacamos mucho
a los romanos, católicos romanos, de que ellos hacen su imagen y se postran hasta ella, que ellos lo niegan, dicen que es veneración y toda esa cosa. Pero ahí podemos ver que dentro de los 10 mandamientos católicos, esos mandamientos que nosotros citamos, ellos lo borraron. No los feligreses, sino los que controlan eso. Desde hace mucho lo borraron. Los de allá, los del Vaticano, los papas, esa gente, que los grandes líderes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana Pagana, borraron esos mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros entendemos que todos esos mandamientos están vigentes hoy, menos uno. ¿Cuál? El cuarto. ¿Por qué? Eso lo vamos a entender más adelante. Porque hay muchas cosas que han quitado de los mandamientos de Dios. Y aquí podemos ver que estos en Éxodo 20 fueron los mandamientos que Dios pronunció el día de la asamblea con su boca, donde el pueblo tuvo temor y no quiso seguir escuchando la voz de Dios porque iban a morir. Y envían a Moisés para que sea el intermediario. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 5 se repiten nuevamente esos 10 mandamientos, pero ya a la nueva generación que ha de entrar a la tierra prometida, porque sus padres quedaron postrados en el desierto. Y ahí se vuelven y se repiten. Pero hay algo muy interesante que les voy a enseñar aquí, que son los 10 mandamientos católicos. Y ustedes pueden ver ya, porque ya los leímos, cuáles son según la palabra de Dios, que el primer mandamiento de los mandamientos católicos es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese no es el primer mandamiento, es el gran mandamiento que citamos de Mateo 22. Aquí vemos que el primer mandamiento de la Biblia es no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás Elohim, porque esa es la palabra dioses, es Elohim. No tendrás Elohim ajeno delante de mí. Y ya ustedes ven que lo cambiaron aquí. El segundo mandamiento católico es no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese no es el segundo mandamiento. Este viene siendo el tercero según la Biblia. Pues el segundo mandamiento que lo borraron totalmente. Por eso que ellos se postran y hacen imágenes de cera, de piedra, de oro, de plata, la cargan arriba, se van de rodillas con ella. ¿Por qué? Porque no entienden esa cosa, los engañaron. Aquí el segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y ese no es el segundo, ese es el tercero. El segundo mandamiento, aquí lo podemos ver en Deuteronomio 5:8, y ya lo citamos en Éxodo 20. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Sin embargo, ellos lo borraron. El tercer mandamiento dice, santificará las fiestas. ¿Cómo así? Eso no está en los 10 mandamientos. ¿Por cuál es fiesta lo que la católico santifica? Navidad, Navidad, Reyes, San Valentín, Easter, todo lo que tiene Semana Santa, toda esa fiesta por ahí que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque una cosa es la Semana Santa y otra cosa es el día de Pascua donde murió Jesucristo, que eso es totalmente una fecha totalmente diferente. Porque ya sabemos que la Semana Santa ya pasó. Pero el día de la muerte y resurrección de Jesucristo fue en la Pascua judía el 14 del mes de Nisan, que este año 2024 será en el atardecer de abril 22, y la Pascua en general es el 23 de abril de 2024. Ya está próximo a venir. Ese es el día original de que Jesucristo murió y resucitó. El 14 del mes de Nisan al 17 del mes de Nisan. Y aquí podemos ver que ellos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha instituido en todo el occidente lo que es santifiquen las fiestas. ¿Cuáles? Todo lo que sea pagano, Navidad, Reyes, San Valentín y Easter y todo eso. Sin embargo, eso es lo que tanto el mundo católico como evangélico que siguieron muchas cosas todavía sigue del catolicismo, todavía se practica. Y dice que el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Y ese no es el cuarto mandamiento, ese es el quinto mandamiento. Lo borraron el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Vuelvo y lo repito.
Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera. Ahí está. Y aquí ustedes pueden ver los 10 mandamientos católicos, como 3 de ellos lo cambiaron, lo borraron, 2 de ellos, y lo pusieron como ellos le dieron la gana. Y aquí están los 10 mandamientos. Y ese quería enseñar ese contraste que hay entre los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Y ahora les voy a hablar sobre el libro de la ley de Moisés. Como ustedes pueden ver aquí, hay un rollo, un manuscrito, un papiro, un libro, básicamente un libro, donde estaban escritas todas las leyes que Dios le dijo a Moisés, y Moisés las escribió. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 24, verso 6, donde dice, de ahí en adelante vamos a comenzar. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto, este que está aquí, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y eso lo confirmamos también en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 18, que también dice lo mismo, donde dice, de donde ni aún el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Todas estas palabras que están inscritas en este libro de la ley de Moisés. Dice que ese primer pacto fue instituido, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, velo aquí, este libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De esta misma manera, esto era una sombra de lo que Jesucristo iba a cumplir. Jesucristo cumplió esta ley de Moisés, porque Jesucristo derramó de su sangre, como dice aquí, derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Jesús derramó su sangre para redimirnos a nosotros de nuestros pecados y quitar el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolos en la cruz. ¿Cuál acta de decreto? Toda esa cosa que vamos a leer ahora, que está inscrita en este libro de la ley de Moisés. Deuteronomio 28:58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Ya no estamos hablando de piedra. Los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra solamente eran 10 mandamientos. Ahí no hay leyes ceremoniales, ahí no hay maldiciones, ahí no hay bendiciones, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es mandamientos que Dios estableció. Y punto. No tiene nada que ver que si la cumple o no la cumple, ahí te va a caer una maldición y toda la cosa, porque al final del día es mandamiento que Dios dijo que se deben de hacer. Y punto. Pero en cambio, en el libro de la ley hay mandamientos y maldiciones y bendiciones a todo aquel que no viva por ella. Por ejemplo, aquí vemos que dice que si no cuidares todas estas palabras que están escritas en este libro de la ley, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruidos, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Y aquí podemos ver que todo aquel que no vivía bajo la estricta ley del libro de la ley de Moisés, le iban a caer la plaga más una. Básicamente que todas las que están inscritas en ese libro, más todas las que no estén inscritas, que también hagan por ahí, también le van a caer todas esas plagas. Y vemos que eso era terrible.
En Josué capítulo 8, verso 30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Cuál libro de la ley de Moisés? Libro de la ley de Moisés, porque fue Moisés que la escribió, por eso se le llama así. Y dice que ese altar de piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. Y estas maldiciones las podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 11. Ahí ustedes podrán leer las maldiciones que se proclamaron en ese monte llamado Ebal. Pero también hay otro monte llamado Gerizim, donde se pronunciaron bendiciones. Deuteronomio 11:29 dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces hay dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, que se la estoy mostrando ahora mismo. Aquí podemos ver que este es el monte Gerizim, donde se proclamaron las bendiciones sobre todo aquel que obedezca estrictamente el libro de la ley de Moisés. Y aquí en este monte habían 6 tribus de las 12 tribus de los hijos de Israel, en la cual estaba Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y desde este monte Gerizim pronunciaron las bendiciones para todo aquel que viviera por la ley de Moisés. Y en el medio aquí se llama la ciudad de Siquem. Y aquí, más posteriormente, aquí en esta parte, aquí vemos el monte Ebal, donde fueron pronunciadas las maldiciones para todo aquel que no viva y se descarríe de la ley de Moisés. Y en esta habían las otras 6 tribus, las cuales fueron Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftali. En total aquí vemos las 12, 6 de un lado y 6 de otro lado. En el monte Ebal vemos que ahí se pronunciaron todas las maldiciones, y si el que la quiera leer puede ir a Deuteronomio 27:11, donde están las maldiciones de todo aquel que no viva bajo las obras de la ley de Moisés, que ya ustedes saben que fueron inscritas en ese rollo que le enseñé. Y donde dice Deuteronomio 29:18: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, porque a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y aquí nosotros podemos ver cómo se repite constantemente maldiciones y bendiciones, estatutos. Por ejemplo, en este libro de la ley de Moisés contiene leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales que tienen que ver con todo lo que es la ceremonia, los sacrificios, el sacerdocio levítico, los diezmos. Están aquí en este libro de la ley, los estatutos, mandamientos, decretos, instrucciones, bendiciones, maldiciones, etcétera. A todo está escrito en este libro de la ley de Moisés. Mas, sin embargo, haciendo un contraste con los 10 mandamientos de Dios que están escritos en tabla por el dedo de Dios, no hay nada de eso. Solamente hay 10 mandamientos, más nada. 10 mandamientos. Y aquí hay de todo. En este libro hay de todo. Y dice aquí en Deuteronomio 31:24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, aquí lo dice claramente, ¿quién fue que lo escribió? Moisés. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,
este arca del pacto, hoy se la pongo aquí, porque los únicos que podían cargar esta arca eran solamente los sacerdotes, los que pertenecían al sacerdocio levítico. Los levitas, los sacerdotes eran los que cargaban esta arca y la dirigían y tenían que ver con todo lo que era el sacerdocio, juntamente con el sumo sacerdote, obviamente, que en ese tiempo era Aarón, el hermano de Moisés. Y dice aquí que Moisés dio órdenes a los levitas que cargaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y aquí podemos ver que este libro o rollo de la ley no fue puesta dentro del arca del pacto como aquellos 10 mandamientos o aquellas tablas de los 10 mandamientos de Dios, sino que este libro de la ley fue puesta al lado, quizá entre el medio de estos palos que hay aquí, en alguna manera de aquí, de ese lado o del otro lado. De esta parte lo engancharon el rollo ahí de lado, pero no lo guardaron dentro del arca, sino que lo guardaron al lado del arca como una sombra profética que Jesús había de cumplir en sí mismo para purificarnos de toda iniquidad y presentar ante el Padre un solo pueblo santo. Por eso fue que se puso al lado. Más sin embargo, los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, como ya vimos, fueron guardadas dentro del arca de la alianza o del pacto. Más sin embargo, esto fue guardado, este libro, al lado aquí, en alguna parte al lado. Mateo 5:17, Jesús, hablando de la ley, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vino a abrogar la ley, no vino a abolir. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a cumplir esa ley, porque Él era el único que podía cumplir esa ley estrictamente. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo era imposible que la gente así por la línea cumpliera todas estas cosas. Y Jesús vino a eso, a cumplirla. En Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, hablándonos nosotros cuando éramos gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, nosotros éramos los incircuncisos. ¿Por qué? Porque los incircuncisos eran los gentiles, los que estaban en pecado. Porque el pueblo de Dios, los que tenían el pacto y la promulgación, estaban circuncidados. Porque eso fue lo que Dios le dijo que hiciera, que se circuncide todo varón que abre matriz al 8º día. Y dice que nosotros los gentiles éramos los incircuncisos por la llamada circuncisión. Ellos nos llamaban así, hecha con mano en la carne. Ya les dije cómo era. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así habitaba nosotros antes. Nosotros no teníamos nada de estas cosas. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, que cumplió la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés por la línea, lo cumplió Jesús. Vosotros, o sea, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, o sea, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo judío y del gentil, del goy, como ellos lo dicen en hebreo, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hablando Él del templo, porque en el templo de Jerusalén, en lo que era la parte de afuera, donde se juntaba, habían paredes de separación, donde allá estaban los gentiles y aquí estaban los judíos, donde ellos ya estaban en el área VIP, como se le dicen. Entonces Jesús lo que hizo fue, como dice Pablo aquí, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades.
dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Jesús vino y anunció el mensaje de la paz a los que estaban lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, al pueblo de Israel, a los judíos. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que están en la palabra de Dios, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y qué edificio se está hablando aquí? Nosotros. Está dando esa referencia, esa analogía. Se está hablando de aquí que nosotros como un edificio nos vamos coordinando y vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien en nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí podemos ver la gran discusión que se armó en Antioquía de Siria. Se armó una gran discusión aquí porque los judíos estaban queriendo obligar a los gentiles que se habían convertido a guardar esta ley de Moisés y circuncidarse. Y esto fue un tremendo problema y lo vamos a leer aquí de un pronto porque dice en Hechos capítulo 15, verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que estaban en Antioquía de Siria. Ustedes tienen que leer el contexto en el capítulo 14 para que vean que esto pasó en Antioquía de Siria, como hermanos que habían creído también en Cristo, judíos, pero querían como judaizar al pueblo de gentil que se iba convirtiendo. Y decían ellos, los judíos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Aquí es donde Pablo y Bernabé suben a Jerusalén con unos cuantos hermanos también y hacen un concilio para poder discutir este tema, porque hay judíos que le están diciendo a los gentiles que si no se hacen la circuncisión conforme al rito de Moisés y guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos, la cual es un error, porque sabemos que, mira lo que dicen ellos aquí. Y dice aquí, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles que también tuvieron que estar ahí, y los ancianos, los líderes de Jerusalén, que habían puesto allá como ancianos, como pastores, para tratar esta cuestión. Y dice que ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia que estaban en Antioquía de Siria, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Cuando dice que fueron recibidos por la iglesia, no está hablando de cuatro paredes como nosotros creemos que es la iglesia hoy, que es un error. Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todos los hermanos que son ciudadanos de Jerusalén. Esa comunidad de cristianos que habitaban en Jerusalén, eso es la iglesia. Entonces, esa comunidad de hermanos y los apóstoles y los ancianos, que eran los líderes, los pastores, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice aquí, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Mira quiénes fueron los que dijeron eso. La secta de los fariseos, que vienen con ese plan que los gentiles que se van convirtiendo a Cristo guarden la ley de Moisés
y que se circuncide como conforme al rito de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: ok, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los gentiles que se van convirtiendo, que somos todos discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El apóstol Pedro se ha levantado para dejarle caer tremenda piedra y le dice: ¿cómo es posible? ¿Por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de los gentiles que se van convirtiendo a Cristo, un yugo tan fuerte que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mucho menos ellos, que no tienen esta cultura de nosotros, ni mucho menos ellos van a poder aguantar, porque nosotros que nacimos básicamente con eso en la mente, con ese ahí, crecimos, no lo hemos podido completar, no lo hemos podido lograr. Contra maestros que no saben de eso, ¿cómo le van a poner ese cerviz, ese yugo en el cuello de los gentiles que se van convirtiendo? Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es por la gracia de Jesús, no por las obras de la ley de Moisés, de ese libro que yo le dije, sino por la gracia. Entonces toda la multitud cayó. Y dice que oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el hermano de Jesús, hijo de María, sí, María la madre de Jesús, dice que respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón, ese es Pedro, el apóstol Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten, 3 cosas o 4, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, cada día de reposo se reunían en la sinagoga para escuchar la ley de Moisés. Entonces pareció bien, dice aquí, a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia que estaba en Jerusalén, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía de Siria, porque hay 2 Antioquías: Antioquía de Psidia y Antioquía de Siria. Entonces en Antioquía de Siria enviaron a Pablo y a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria. Velo aquí donde lo dice. Y dice bien aquí: y en Cilicia también, que era otro lugar, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dice aquí, no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras o palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, dice en el versículo 25, nos ha parecido bien
habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y obviamente hace rato que hemos mencionado que le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia de Jerusalén. Y aquí dice que le pareció bien al Espíritu Santo también. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. No se le hizo guardar la ley de Moisés, ni que se circunciden. El libro de la ley de Moisés no sometieron a los gentiles que se habían convertido a Jesús, que ahora forman parte de Israel, del pueblo santo de Dios. No se le impuso esa cerviz. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. Y eso lo vamos a ver ya ahora mismo para finalizar este estudio. Y aquí lo podemos ver bien claro el tema. En Gálatas capítulo 3, verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no por las obras de la ley del libro de Moisés, sino por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de las obras de la ley, del libro de la ley de Moisés, están bajo maldición, porque sabemos que ya leímos que todo aquel que no la cumple directamente, rectamente, le va a caer todas las maldiciones que están inscritas en ese libro de la ley de Moisés. Y aquí lo dice verdaderamente, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este ¿qué? Libro de la ley. Libro de la ley. Y vemos que en ningún momento ha dicho la tabla de los 10 mandamientos de Dios. Todo lo que hemos leído aquí está hablando del libro de la ley de Moisés para hacerla. Todo aquel que no permaneciera en estas cosas del libro de la ley para hacerla es maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, dice aquí, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesucristo se hizo maldito para que nosotros seamos benditos de Dios. Porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir. Porque dice la palabra aquí: maldito es el que muere en un madero. Vamos a ver donde lo dice. El que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en una cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pero cuando Abraham no había la ley todavía, la ley de Moisés. Entonces quiere decir que en Abraham alcanzásemos a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice. Y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después que salieron de Egipto,
no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces muchas personas se preguntarán, ¿y para qué fue la ley entonces? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue la ley dada? Y aquí lo dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, aquí está. Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y entonces ustedes dirán, ok, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Claro, porque si Dios no le hubiese dado toda esa ley en el libro de la ley al pueblo de Israel que había salido de Egipto paganizado totalmente, imagínate si ellos pecaban de a duro teniendo esas leyes, de a duro transgredían la ley de Dios. Imagínate si Dios no lo hubiese mantenido ocupado guardando todas esas cosas, qué corrupción se hubiesen comportado, porque Dios lo hizo era para mantener un remanente firme que sí iba a vivir en esa práctica de la ley hasta que viniese la simiente a cual fue hecha la promesa, y este es Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y dice aquí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba de ser revelada, porque Jesucristo no había venido todavía, pero cuando vino el cumplimiento de Jesucristo, que vino el Mesías, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice aquí. ¿Qué significa la palabra ayo? La palabra ayo significa tutor o guía. Quiere decir que de la manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue una guía, un tutor que hubo en un periodo de tiempo, la ley de Moisés, para llevarnos a Cristo el Mesías, a Yeshua, a Jesús. Pero una vez venida la fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo el tutor o bajo la guía del libro de la ley de Moisés, porque Jesús vino y la cumplió. Porque dice aquí, ya no estamos bajo ayo, bajo esa guía, bajo ese tutor de ese libro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas, o la promesa en singular. Si nosotros estamos revestidos de Cristo, entonces seremos linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Por eso Pablo escribió en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañes por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo, en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Por eso que dice la palabra en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y note
El que no vivía estrictamente por el libro de la ley de Moisés está bajo maldición. Mas, sin embargo, ya que nosotros estamos revestidos de Cristo, porque Cristo cumplió la ley, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley todavía está ahí. El que quiera vivir por la ley de Moisés, bien puede, lo puede hacer, pero no va a ser justificado por esa ley, porque el que peca en un solo punto de esa ley, entonces ya falló todo. Básicamente está bajo maldición. Mas nosotros, estando revestidos de Cristo, como Cristo cumplió la ley, no la abolió, sino que la cumplió, entonces nosotros no tenemos condenación, porque Cristo cumplió toda la ley de Moisés. Por eso que dice la palabra que Romanos 8, que los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque todo el que anda conforme a la carne no anda conforme al Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Una cosa no quita la otra tampoco. Porque hay muchas personas que dicen, estamos en la gracia, y cogen la gracia como licencia para pecar y andar desordenadamente en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, en engaño, en estafas y en muchas codicias necias y dañosas, como dice la Escritura. Y aquí nosotros vemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también nosotros seremos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a nosotros está que cuando estuvimos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era ese acta de los decretos? El acta de los decretos de maldiciones para todo aquel que no cumplía y no vivía según la ley de Moisés y la circuncisión. Todo eso llevaba maldición, y ese acta de decretos que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que dice aquí, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. 1. 2. En cuanto a días, miren cómo lo dice en plural, días de reposo, días de fiesta, luna nueva, y aquí viene plural, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí dice la palabra, que eso lo quiero explicar un poco. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En primer lugar, la palabra luna nueva viene del hebreo Hodesh, que significa mes. Eso lo pueden ver según la concordancia Strong 2320, Hodesh. Cada vez que ustedes ven en el Antiguo Testamento que menciona la palabra mes, por ejemplo, en el mes primero de tal año, eso significa Hodesh, que significa luna nueva. Cada vez que ustedes o nosotros veamos una luna nueva en el cielo, debemos de recordar y decir, miren, esa luna nueva dice que es el primer día de algún mes hebreo. Cuando veamos una luna nueva, significa que es el primer día de un mes hebreo. Por ejemplo, ahora en el atardecer del 8 de abril, mañana, habrá una luna nueva. ¿Qué significa eso? Que mañana al atardecer será el primer día del primer mes Nisan. Ahí podemos confirmar y ver, hoy es domingo, mañana es lunes 8 de abril. Y será al atardecer el primer día del primer mes del calendario hebreo. Y habrá luna nueva, porque eso es lo que significa luna nueva,
mes. Y saliendo de eso, ellos también celebraban los meses, celebraban cada luna nueva. Y ellos celebraban las fiestas solemnes también que están ahí, que son sombra de Cristo, porque todo eso tiene cumplimiento todavía. Y dice días de reposo. Y muchas personas dicen, tú ves, Jesucristo abolió el día de reposo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está en plural, días de reposo. ¿Qué significa eso? Aquí está la tabla de los 10 mandamientos y aquí está el libro de la ley de Moisés. Aquí en esta tabla de los 10 mandamientos hay un día de reposo que se llama Shabbat o día de reposo semanal, el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, que es también el de Génesis capítulo 2. Que ese fue el día que Dios reposó, lo bendijo, lo santificó, el séptimo día, básicamente el sábado, para que lo entendamos. Pero aquí en este libro de la ley hay otros días de reposo, que en realidad son 7 en total. Por eso son días de reposo en plural, que son muchos, son 7, que se celebran juntamente con las fiestas solemnes. Por eso lo ponía aquí: nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, a días de fiestas, luna nueva y días de reposo, porque lo pone todo junto, porque estos días de reposos se celebran juntamente con las fiestas solemnes. Yo lo dije en otro estudio hablando de Cristo, pero aquí lo voy a repetir rápidamente, porque en este libro de la ley de Moisés están inscritas todas estas ceremonias y todas estas fiestas y todo esto. Entonces esos días de reposo están aquí en este libro y se celebra juntamente con la fiesta solemne, y lo podemos ver. Aquí vemos la fiesta de Pesaj, que es Pascua. Aquí no hay. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entra 2 tarde, Pascua de Jehová. Aquí vemos que el día 14 del mes de Nisan es el día que se celebra la Pascua. Y vemos que ya pasó ahora el 29 de marzo, la supuesta Pascua o Semana Santa, el día de la muerte de Cristo, que fue supuestamente viernes. Al final de este video dejaré ese video, ese estudio, para que ahí yo enseño todo lo que tiene que ver con ese tema. Y vemos que esta Pascua que la Biblia enseña, hoy en este año 2024 se celebra el día 23 de abril. Al atardecer del día 22 de abril comienza, y ya el 23 de abril es la fiesta de Pascua o Pesaj, el día que murió Jesucristo. Y el día también que posiblemente este año se vaya a sacrificarse la vaca roja, que quiero hacer un video hablando un poco sobre eso, aunque ya hay bastante que han hablado sobre ese tema. Pero es interesante cómo se va a hacer ese sacrificio de la vaca roja, posiblemente en Pesaj de este año. Dice aquí: y Pesaj el 14 del mes de Nisan, y el día 15 y a los 15 días de este mes, o sea el día siguiente, se celebra la fiesta de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí vemos un día de reposo ceremonial, y el otro se celebra al final de esos 7 días de panes sin levadura. Dice: y ofrecerás a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. En la fiesta de panes sin levadura se celebran 2 días de días de reposo ceremoniales, tanto como el día 15 y el día 21. En la fiesta de las primicias, Bicurín, no se celebra ningún tipo de día de reposo, pero en lo que nosotros conocemos como Pentecostés, 50, eso es lo que significa, que en hebreo es Shavuot o la fiesta de las semanas. Esta palabra Shavuot significa semanas en plural. Se celebra un día de reposo ceremonial, y aquí lo vemos en el verso 21. Dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahí hay 3 días de reposo ceremoniales ya con este. En Yom Teruah, que es el día de la fiesta de la trompeta, que se celebra el primer día del mes séptimo, Tisri, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una convocación al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ya con este es el 4º día de reposo. Van 4 ya. En Yom Kippur hay otro día de reposo. Dice aquí
También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mismo mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervo haréis. Ningún trabajo haréis en este día. Ya van 5 días de reposo ceremoniales que no caen ninguno de estos días de reposo en el séptimo día. Puede caer, depende cuando carga las fiestas. Si cayó lunes, pues entonces será lunes. Si cayó martes, será martes, o miércoles, miércoles. No son el día de reposo semanal, que es séptimo día, que siempre caerá sábado. Estos son diferentes, son días de reposo ceremoniales que ya podemos ver que se celebran juntamente con las fiestas solemnes. Depende cuando caigan esas fiestas. Y por último, en la fiesta de Sukkot se celebran 2 días de reposo ceremonial y ahí se completan los 7 días de reposo ceremoniales. Por eso dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, luna nueva, días de fiestas o días de reposo. Hablando plural de estos 7 días de reposo que se celebran juntamente con la fiesta solemne. Porque dice aquí: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, porque acuérdense que la fiesta de Sukkot se celebra el día 15 del mes séptimo Tishri, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día, dice, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Vemos que el día 15 y el 8º día de esa fiesta, porque se celebra por 7 días, al 8º día también es día de reposo ceremonial. Y aquí vemos en el verso 38 dice: además de los días de reposo de Jehová, aquí está días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Ellos tenían que hacer eso. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día también será de reposo. Día de reposo. Y ahí vemos ya los 7 días de reposo de las fiestas solemnes. Aquí podemos ver que estas son las 7 fiestas y los días de reposo ceremoniales. Por eso yo lo subrayé. De la cual era sombra de lo que había de venir, siendo en cumplimiento de estas cosas Jesús el Cristo. Por lo tanto, el día de reposo semanal, el séptimo día, que para nosotros es sábado, la cual es el 4º mandamiento, y el día que Dios reposó, de Génesis capítulo 2, nunca fue abolido, pues pertenecen a los 10 mandamientos. No son 9, son 10 que están en la tabla de los mandamientos escritos con los dedos de Dios. Mas la Iglesia católica, apostólica, romana y pagana lo cambió, como ya pudimos ver ahorita cuando hablamos sobre eso, e instituyó el Solis Deis o Dominicus. Esto Solis Dei significa día del sol y esto Dominicus significa domingo. Aquí lo podemos ver, día del sol, que en inglés es Sunday. Aquí ustedes pueden ver el sol, día del sol, o domingo, que significa que le pertenece. La palabra domingo, dominicus en latín, significa que le pertenece. Y ellos lo que hicieron fue que lo cambiaron como un día de reposo y adoración al dios sol. Porque los romanos tenían una adoración o tienen una adoración. Eso lo podemos ver en el Vaticano. Todo lo que ellos representan, lo representan con el sol. Porque el dios de ellos era el sol invencible, sol invictus, que la cual es la marca de su autoridad. El emperador Constantino en el siglo IV, año 321 después de Cristo, dijo que todos los magistrados y la gente descansen en el venerable día del sol. O sea, y lo que él promulgó en el 321, el emperador Constantino, que ya la gente no descanse en el día de reposo, en el séptimo día, sino que se mueva el día siguiente, al domingo, al día del sol. Como ellos le pusieron como el día del Señor, porque supuestamente Constantino se arrepintió y se convirtió, la cual hay mucha duda detrás de eso. En el año 363, en el concilio de Laodicea, Roma, que los cristianos no judaizarán. Oye esto, no los judíos dice, sino los cristianos no judaizarán ni estarán ociosos en el sábado, sino que trabajarán ese día,
pero honrarán especialmente el día del Señor. Ahí vemos cómo ya cambia la situación, porque los cristianos de la primitiva, los primeros cristianos, ellos siguieron normal, lo mismo. Porque es judeo-cristiano, no católico-cristiano, aunque básicamente todos los cristianos hoy en día son católico-cristianos, básicamente, porque siguen la misma conducta en cuanto a muchas cosas de la Iglesia Católica que no son bíblicas, no salen de la Biblia, salen de la tradición católica, apostólica y romana y pagana. Lo que es toda la fiesta, la reunión en el domingo, todo sale de aquí. Porque los primeros cristianos seguían todavía la misma costumbre de reunirse en el día de reposo. Y por aquí vemos que ellos lo cambiaron, y eso lo pueden ver en este libro que está aquí al lado. Dice en este libro llamado La fe de nuestros padres de 1876, el escritor James Cardigan Gibbons dice: las escrituras enseñan la observancia religiosa del sábado, o sea, del día de reposo, un día que nosotros nunca santificamos. ¡Wow! Fueron honestos ahí cuando lo dijeron. Eso es verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que el sábado, el día de reposo, se movió al domingo porque Jesucristo murió viernes y resucitó domingo. Y eso hace que la iglesia se reúna en el domingo. Aparte que la Biblia dice que en el primer día de la semana, o sea, verdaderamente el primer día de la semana es el domingo. Por eso es un error de traducción y un error tradicional, porque Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado el día 14 del mes de Nisan, que es el día de la preparación de Pesaj, que también se ha traducido como Pascua, antes del gran día de solemnidad o día de reposo ceremonial de los panes sin levadura, que se celebra al día siguiente, el 15 del mes de Nisan, según Levítico 23, 5 al 8. Y aquí en este esquema que ya pude lograr hacer el mío, para no estar usando de otras personas, aquí podemos ver que aquí está todo lo que pasó cuando Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo no murió viernes ni resucitó domingo. Jesús murió el día 14 del mes de Nisan. Aquí lo ven. Primer mes del año bíblico, Abib o Nisan, que así se llama. Y eso cayó miércoles. El miércoles fue el día 14 del mes de Nisan. Jesucristo murió a las 3 de la tarde y ya cuando estaba oscureciendo lo sepultaron porque iba a comenzar un día de reposo. Eso es lo que la Biblia enseña. Por el día de reposo que iba a comenzar no era el sábado, el día de reposo séptimo día. Era el día de reposo de pan y sin levadura que se celebra aquí el día 15, que cayó jueves. El día 15 era el día de reposo ceremonial de panes sin levadura. Esa fiesta se celebra por 7 días y el día 15 es el primer día de reposo y el día 21, aquí lo ven chiquitico, 21, es otro día de reposo como ya lo leímos atrás. Entonces Jesucristo, contando desde el miércoles al atardecer, que ya era para jueves, al tercer día muy de mañana cayó sábado. Jesucristo resucitó el sábado, día 17 del mes de Nisan, muy de mañana, porque aquí podemos ver primera noche, segunda noche, tercera noche, primer día, segundo día y al tercer día, como está escrito, resucitó muy de mañana, al tercer día muy de mañana. Entonces ni siquiera así la matemática da, creyendo que Jesucristo murió viernes, vamos a suponer, si Jesucristo hubiese muerto viernes, para comenzar ya el Shabbat, el séptimo día, entonces no da, porque entonces para que se cumpla al tercer día, entonces quiere decir que si murió viernes, resucitó lunes, no domingo. Porque aquí podemos ver primera noche, segunda noche y tercera noche, la del lunes. Primer día, segundo día y al tercer día sería el lunes muy de mañana si murió viernes. Entonces así la matemática tampoco da. Y aquí están todos los pasajes de la Biblia juntamente también con el calendario hebreo, donde ahí pueden ver la fiesta de Nisan, las 3 fiestas que se celebran ahí. Jesús resucitó al tercer día según Marcos 9:31, porque dice ahí, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día, como está escrito, al tercer día muy de mañana
Pero aquí está todo el esquema que lo pueden estudiar. Y por último, ya con esto lo dejo. Dice aquí en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, no fue escrito en español, ni en alemán, ni nada de eso, sino fue en griego. En Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, si lo leemos así literal, claro, ahí está hablando de viernes, el primer día, pasado el día de reposo, sábado, el primer día de la semana, domingo. Y claro, esa matemática así cualquiera se la come. Pero cuando vamos al lenguaje original, entendemos que no dice así en el lenguaje original. Mas, sin embargo, aquí podemos ver que la palabra día no está en el lenguaje original, sino que fue agregada a la traducción. Entonces sería que dijera así: pasado el día de reposo. ¿Pero cuál día de reposo es este? No el Shabbat, el séptimo día, sino el día de reposo ceremonial que se celebra el 15 del mes de Nisan. Pasado ese día de reposo, al amanecer el primer Shabbatov, aquí la palabra semana se tradujo así, pero cuando usted va al griego, mira donde lo dice, Sabbatov, que viene, según la concordancia Strong 4521, Sabbatov, de origen hebreo 7676, el Sabbat o día de reposo. ¿Y qué significa eso? De origen hebreo 7676. Bueno, vamos a ver. Aquí en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en Éxodo capítulo 20, verso 8, que es el cuarto mandamiento, mira cómo dice: acuérdate del día de reposo. La palabra reposo viene del hebreo 7676 Shabbat, la cual significa día de reposo, Sabbat, descanso, semana. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué día Jesucristo resucitó? En el Shabbat. 7676, que viene en el griego entonces, 4521 Sabbatov, de origen hebreo 7676, el Sabbat. Entonces diría así: pasado el día de reposo ceremonial de pan y sin levadura, en el amanecer del primer día de reposo, o al amanecer del primer Sabbatov, así que dice en griego, resucitó Cristo. Y por eso lo pongo aquí en esta temática. Jesucristo murió miércoles a las 3 de la tarde, fue sepultado al atardecer. Dice pasado el día de reposo ceremonial, verlo aquí. Este fue el día que fueron a recoger las especias las mujeres, y el primer Sabbatov, muy temprano de la mañana, en el Shabbat, resucitó Jesús, el día 17 del mes de Nisan. Yo creo que ya hasta aquí está todo lo que estaba enseñando, para que vemos la diferencia que hay entre los 10 mandamientos de Dios, que tiene un día de reposo, el cuarto mandamiento, y el libro de la ley de Moisés, que también tiene sus días de reposo ceremoniales que están ahí, que se celebran juntamente con las fiestas solemnes. Y aquí vemos la diferencia que hay. El libro de la ley de Moisés, que contiene toda la ceremonia, todos los mandamientos, los estatutos, las maldiciones, las bendiciones y todo lo que tiene que ver con todo lo que Moisés escribió en ese libro, con el contraste de los 10 mandamientos, que solamente son 10 mandamientos. Por eso dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque no son gravosos. Y entonces eso es lo que quería enseñarles, para que ustedes vean que nosotros hemos sido sumergidos en una tradición desde muchísimos años, porque la única iglesia que prevalecía y que ha prevalecido por mucho tiempo gobernando y imponiendo todo lo que es el paganismo, ha sido la iglesia católica romana, porque no es católica sola, es romana. Porque si fuera católica sola no fuera mal. ¿Por qué? Porque la palabra católico viene del griego católico, que significa universal. Y la iglesia de Jesucristo, sí, es verdad, es la universal. Pero ellos no son iglesia católica nada más. Ellos son católica romana, porque desciende de Roma, del imperio romano, del paganismo, de todo eso que se adoptó ahí a través de muchísimas generaciones, que ellos se inventaron la doctrina como ellos quisieron. Y nosotros, lamentablemente, en 1517, con Martín Lutero,
nos desprendimos de algunas cosas, pero no de todas, porque hay muchas cosas todavía que se practican hasta hoy que desciende de la ramera de Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana, que todavía se practica dentro del movimiento protestante, evangélico, como eso, como si fuera la verdad, pero no es la verdad. La verdad es la que está en la palabra de Dios, en su lenguaje original, que para eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra dice, Juan 8:32, que permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y eso es lo que estamos buscando, la verdad, no religión, no tradición, nada de eso, sino la verdad que está escondida en Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos en otro video más. Dios le bendiga.